Bueno, y también en estos días la revista Contralínea se metió a echar lupa a ver los resultados del peritaje de Citizen Lab, que fue citado por Animal Político y otros periodistas para afirmar categóricamente que 2 periodistas y un activista fueron infectados con Pegasus por Sedena. Resulta que el laboratorio Citizen Lab nunca afirmó que el origen de la infección fuera Sedena, y se encuentra con nosotros la periodista Nancy Flores, coordinadora de información de la revista Contralínea, quien estuvo a cargo de este reportaje, y le doy la bienvenida y las gracias por tomarme esta comunicación. Nancy, muy buenas noches. Buenas noches, Azul, y buenas noches también a tu audiencia. En efecto, así como lo mencionas, el laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto, que ha sido pues supuestamente la fuente de esta afirmación tan categórica que se ha hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional es el origen del espionaje a estas 3 personas, pues en realidad en su peritaje, que además es un informe técnico, un análisis técnico forense, no afirma el origen. De hecho, ni siquiera sugiere que pudiera ser la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo único que indica y corrobora a partir del análisis de los dispositivos móviles que le fueron entregados, en los cuales se sospechaba que estaba insertado el malware Pegasus, pues es precisamente esto, que sí fueron infectados por Pegasus. Y como lo comentaba el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, pues en México no solo serían algunos particulares que tienen la licencia porque la vendió NSO Group, que es la empresa desarrolladora de este malware, uno de los malwares pues más potentes a nivel mundial, que puede pues vulnerar cualquier sistema, incluso pues muy avanzado de encriptación. En México pues ocurrió una situación indebida y de hecho hay investigaciones en la Fiscalía General de la República en contra de quien fuera el procurador en su momento, Jesús Murillo Caram, en contra también de quien fuera exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Terón de Lucio, y de otros abogados entre los cuales está Humberto Castillejos, quien tuviera pues un papel muy relevante en la presidencia allá en los años del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre otros, que habrían vendido, o al menos eso es la sospecha por parte de las autoridades, específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya en este sexenio, que habrían vendido estas licencias ilegalmente a particulares, a grupos poderosos de empresarios, lo mismo que al crimen organizado. Entonces, en México realmente, ¿quién tiene Pegasus? Pues prácticamente todos los grupos de poder con recursos, claro. Y estos podrían ser el origen. En realidad, lo que informa Citizen Lab en su reporte, que además es un poco escueto, que hace público, pues no determina el origen en ningún momento, ni siquiera menciona ni sugiere a la Secretaría de la Defensa Nacional. No, o sea, queda claro que esto abre infinitas posibilidades de cuál pudo haber sido el origen de esa infección, que es lo único que puede sostener Citizen Lab, que sí existe la infección de Pegasus, pero no el origen. Lo que llama la atención aquí es que, bueno, ya se había cuestionado bastante el hecho de que utilizaran como fuente la afirmación del dueño de la empresa, de decir, nosotros solamente vendemos a gobiernos este malware. Eso evidentemente no es cierto, pero aquí no solamente se usó esa afirmación como una prueba, sino que en realidad se habló con mentira sobre lo que habría sostenido Citizen Lab, el alcance de lo que podía sustentar ese peritaje. Así es, y sobre todo recordar, Azul, en este momento que existe esta investigación por la presunta venta ilegal que habría puesto en manos de pues prácticamente de cualquier grupo de poder, y para eso también hay que recordar qué ha pasado con el espionaje en nuestro país. Hasta el fiscal general de la República ha sido espiado. Así es. Evidentemente no es la Sedena, evidentemente no es el gobierno federal, e incluso si se tomara como base eso de que solo se le vende a gobierno,
gobiernos, la Sedena no es la única institución que lo adquirió en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto. Hay muchísimas más instituciones, la Conagua, ¿no? Incluso gobiernos estatales lo adquirieron como para afirmar categóricamente que solo una institución tenía el acceso a esta tecnología. Y respecto de esa investigación que existe en la Fiscalía General de la República, pues no es cualquier cosa, estamos hablando de personas que estuvieron en una posición de muy alto poder y que además tuvieron acceso a estas licencias, a este manejo de la plataforma tecnológica, además de Humberto Castillejos, que en su momento fue consejero jurídico de la presidencia con Peña Nieto, estaba su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado de Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte, el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ya extinto CISEN, Alberto Vaz, estaba también mencionado Walter Meade, primo del ex candidato presidencial priista José Antonio Meade y además quien era proveedor de armamento y equipo de las Fuerzas Armadas, y otros extitulares de la Procuraduría General de la República, que ahora ya es Fiscalía, que entre ellos Alberto Elías Beltrán y Raúl Cervantes. De hecho, se les conocía como el cártel de los abogados e incluso se les ubicaba en algún momento como el clan de los vetos, porque varios de ellos, pues su acrónimo sería veto. Entonces, pues digamos que esto más bien da para determinar quiénes están espiando en este momento, claro, y de los cuales pues hay muchísimas grabaciones que circulan prácticamente de cualquier persona de interés, no solo de estas tres personas. Y aquí pues sí, muy importante puntualizar que en este reporte este laboratorio interdisciplinario Citizen Lab pues solamente menciona que sí fueron infectados con Pegasus, pero no el origen, ni siquiera sugiere que fuera la Sedena. Varias cosas aquí sobre la mesa, Nancy. Por un lado, importantísimo será ver los resultados de esa investigación de la Fiscalía que involucra a muchísimos funcionarios, que bien ya nos estás dando el detalle de quienes forman parte de esta lista y que además habrían estado involucrados con otras grandes prácticas ilegales e irregularidades al frente de sus posiciones. Pero nada más a manera de conclusión, ¿qué lectura le das a toda esta construcción narrativa que se hizo alrededor de este poquito ningún sustento y más bien con los elementos con los que se contaban para establecer una afirmación categórica como la que se hizo? Pues específicamente que estamos encarrerados ya hacia 2024, que estas campañas van a seguir en aumento y que van a aprovechar prácticamente cualquier situación para tratar de posicionar esta idea de que es lo mismo, es la misma corrupción, es el mismo espionaje, es exactamente lo mismo que antes. Entonces no hay opción en México por la vía electoral, es lo que tratan de decirnos. Y por otra parte también no hay que dejar, o más bien no hay que perder de vista que justo se da esta afirmación, esta narrativa, pues en el contexto de la discusión de todo lo que tenía que ver con la Guardia Nacional y las propias Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Entonces formaba parte de una misma campaña que buscaba pues de alguna manera deslegitimar todo el trabajo que se ha hecho en estos 4 años sobre las Fuerzas Armadas y esta pues nueva visión que tienen, ¿no? Ya no es la misma visión del expresidente Felipe Calderón, ni del expresidente Peña Nieto, ni de los anteriores. Esta vez estamos viendo unas Fuerzas Armadas pues con otra actitud, incluso ante la sociedad, rindiendo cuentas en las conferencias matutinas, por ejemplo, algo que nunca se había visto, que tanto los militares como los marinos pues dieran conferencias a cada rato, ¿no? Entonces era un poco también insertados en esta misma coyuntura para deslegitimar pues todo el trabajo que se ha hecho con Fuerzas Armadas y sobre todo pues meter este ruido en una discusión legislativa pues que claramente estaba en ese momento en su mayor apogeo, sobre todo por la permanencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028. Nancy, en Contralínea, ¿se han metido con el tema de la información que ha sido filtrada a través del hackeo a Sedena?
Sí, estamos justo por publicar esta misma noche una noticia acerca de justamente esta filtración de Guacamaya. En este caso vamos a hablar, y ya te lo adelanto porque todavía de hecho no lo publicamos. Excelente. Sí, vamos a publicar esta lista de los columnistas positivos y los columnistas negativos a ojos de la Sedena en el sexenio de Peña Nieto. ¿Quiénes son estos columnistas? ¿En qué medios se ubicaban? ¿Y por qué los ubicaban con esta tendencia positiva o negativa hacia el gobierno peñanietista? Pues este día vamos a publicar acerca de eso. Vamos a empezar a ver ese chisme interesante, porque fíjate que muy poco o nada se ha publicado de lo que ha salido de esas filtraciones con respecto a otras administraciones. Todo está concentrado a la administración actual, y pues yo creo que hay varias información ahí que vale la pena con respecto por lo menos a la de, a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ojalá ustedes se den a la tarea de hacer esas recuperaciones, Nancy, y pues ahí estaremos platicando. Yo te estaré buscando para que nos vayas dando el parte, y por lo pronto te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta comunicación para platicar contigo. No, muchas gracias a ustedes, Azul, y también muchas gracias a tu audiencia ahí en Capital 21. Muy buenas noches, hasta luego. Que descanses, muy buenas noches.